Damos gracias a Dios porque nos encontramos ya terminando nuestro ciclo de estudios sobre el libro de Josué, justamente en el último capítulo, la última semana de nuestro folleto de estudio. Pero antes de continuar con lo que será la última semana de nuestro estudio, debemos decir que ya tenemos el nuevo folleto. Y el nuevo folleto, Pastor Dani Perla, va a hablar sobre Filipenses y Colosenses. Y esto es muy importante para que usted durante esta semana, mi querido amigo, mi querida amiga, pueda conseguir también su folleto de estudio, porque va a estar muy interesante, sin duda alguna, Pastor. De seguro, y muy contento de ver que nuevamente nos vamos a enfrascar en el estudio de libros completos de la palabra de Dios. Esto nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual y da acceso para toda la iglesia, para todos nuestros amigos, a tener un comentario que vale la pena para comprender mejor las palabras de Dios. Así es, así que consiga ya su material, acérquese a su librería más cercana donde usted pueda conseguir, su librería Yadpa en el caso de nuestro país, o la librería cristiana adventista más cercana para que pueda obtener su material. Y como esta semana vamos a estudiar el último capítulo, toda la semana se titulará Elige hoy. Y hoy vamos a hablar sobre el tema Estuviste allí. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para el estudio de este día. Querido Padre, queremos pedirte sabiduría para lo que vamos a estudiar y rogamos, Señor, que nos acompañes, de tal manera que lo que aprendamos lo podamos aplicar a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día, Pastor, y recordando el capítulo 24, que será el centro de nuestro estudio durante esta semana, me llamó la atención que Josué quizás está emulando a su mentor Moisés al reunir al pueblo, va a hacer una renovación de pacto aquí. Y al contarles la historia de cómo llegó a la nación, a ser una nación, y justamente por ahí me gustaría comenzar, porque es importante este recordatorio que hace Josué sobre cómo Dios, desde el llamado a Abraham, finalmente había cumplido su promesa, ahora que Josué está en sus últimos días, está haciendo su último discurso frente al pueblo de Israel, haciéndoles el llamado a la fidelidad a él. Hay elementos en el capítulo 24, bueno, el versículo 1 nos habla que están en el lugar donde Dios había concertado primero un pacto, porque aquí lo que va a suceder es la renovación del pacto. Es como que una pareja dicen, bueno, vamos a renovar nuestros votos matrimoniales en el lugar donde nos casamos. Allí ellos pueden realmente recordar desde dónde han comenzado y hasta dónde han llegado hoy. Pero esto nos muestra todavía algo más. Cuando uno lee en el capítulo 24 y los versículos 2 al 13, donde están esas palabras de Josué, allí se nos hace ver que la historia no es un desarrollo caprichoso de eventos, sino que la historia del pueblo de Israel ha sido la historia de Dios. Amén. Dios ha estado tan involucrado con su pueblo. Dios no es un Dios distante, que podemos decir que lo que ha sucedido al pueblo de Israel ha sucedido a Dios. Es Dios quien los ha conducido hasta allí y se hace muy evidente con el uso de los pronombres, bueno, y cómo se enfatiza una vez más, yo los tomé, yo hice esto, yo los traje, yo aquí. Dios habla, Josué es su vocero. Aquí se cumple el rol profético de Josué, tal como había sido predicho por Moisés. Así que es maravilloso saber que Dios ha guiado a su pueblo y ha pasado tanto tiempo, pero las promesas de Dios se han cumplido. Y es un hecho que Dios creó a Israel, ¿no? Y eso es algo que se va a reforzar ahí. Pero como decía, siguiendo un poco la tónica de su mentor, de Moisés, ahora Josué involucra al pueblo que está ahí, porque incluso usa el lenguaje de estuviste ahí, cuando muchos de ellos no estuvieron, bueno, la mayoría no estuvo, por ejemplo, en el Sinaí, pero Josué habla como que si estuvieron ahí, y esto me hace preguntar, ¿cómo podemos nosotros, como ellos debían, pero cómo podemos nosotros apropiarnos de toda la historia sagrada para reconocer que también es nuestra historia y nos afecta hoy? En realidad, aquí lo que vemos es que hay una responsabilidad corporativa, pero cada generación debe tomar la historia pasada como que si fuera también suya.
porque al ubicarnos en lo que sucedió a los que pasaron antes que nosotros y ver cómo Dios les ayudó a ellos, entonces nosotros estamos de esa manera también confiando en la intervención de Dios para nosotros ahora, hasta el futuro, hasta lo que falta por delante. Entonces creo que ese es el propósito que Josué tiene, que ellos sepan, bueno, ustedes también, de hecho, no podrían estar aquí si no hubiera en el pasado Dios intervenido en favor de su pueblo. Es como un pensamiento bien simple que se puede decir en este momento: ninguno de nosotros estaríamos aquí si nuestros padres no hubieran existido, Claro. o no estuvieran vivos, o no se hubieran conocido, lo que sea. Entonces, esto es lo que Josué está hablándole al pueblo para que el pueblo viva esa experiencia. Y esto hace que la Biblia sea un libro diferente a cualquier otro libro. No es Amén. como leer una novela o un periódico de una historia real o ficticia del pasado, sino que la palabra de Dios vuelve a cobrar vida. Cuando yo entro en los elementos de esa historia, y entonces yo lo personalizo, y cada uno puede hacerlo. Por ejemplo, José fue a Egipto vendido por sus hermanos, pasó momentos desafortunados, y yo puedo ser ese José que me está pasando alguna situación en este momento. Usted puede ser ese Josué que le está pasando alguna situación en ese momento, pero usted se pone en sus zapatos, y así como José fue librado, así también usted va a ser librado hoy. Pero no es solo por, bueno, voy a ponerme en el zapato de este guión o de este personaje, y entonces ya me va a suceder todo automáticamente porque estoy pensando positivamente. No, es porque el Dios que estuvo allá con Amén. él es el Dios que está con nosotros ahora. Amén, amén. Y ahora mencionó lo de la responsabilidad colectiva, pastor, y me gustaría un pensamiento sobre esto, porque las decisiones que tomamos afectan a los demás y a veces no somos muy conscientes de esto. ¿Y cómo quería Josué que su pueblo estuviera consciente de esto, y cómo debemos nosotros estar conscientes de que lo que decidimos finalmente, las acciones que tomamos, las decisiones que tomamos, afectan al cuerpo de Cristo, afectan al pueblo de Dios? Creo que este es un pensamiento muy solemne. En realidad, todo lo que nosotros hacemos tiene un sello, tiene un resultado, una consecuencia en el futuro. Tal vez muy poco pensamos en eso, Sí. pero es una gran realidad. Y la pregunta es: ¿qué huella, qué sello estamos nosotros impregnando hoy para que tenga una consecuencia positiva en el futuro? Ese es el punto aquí. Creo que si nosotros pensamos en eso, seríamos más responsables en lo que hacemos ahora. Es cierto, ya lo vimos en la historia, que Dios es capaz de trastornar la historia, que Dios es capaz de utilizar aún aquellos elementos que no son para bien, pero cuánto mejor no sería si Claro. cooperamos con el plan de Dios. Amén. Ese es un pensamiento que creo que nos debe impulsar para todas nuestras acciones, poder reconocer que lo que yo estoy haciendo hoy en mi iglesia, hoy en mi familia, lo que yo estoy haciendo hoy va a tener repercusiones el día de mañana. Puede ser que ya no estemos, y de hecho eso es una gran realidad, Sí. pero vamos a haber dejado una huella. La pregunta, nuevamente, yo creo que la lección esta semana va a ser para aplicarlo a nuestra vida personal y reflexionar. Y por ejemplo, hoy creo que es una buena reflexión si nosotros pudiéramos ver en retrospectiva, un día cuando ya no estemos, de las acciones que hicimos ahora, ¿qué habrá resultado? ¿Algo bueno o algo negativo? Cada uno tiene que examinar. Ya el pasado no lo podemos cambiar. Si hemos hecho algo que ha dejado un legado o va a tener consecuencias que todavía están por verse en el futuro, ya no las podemos cambiar, pero sí podemos, con la ayuda de Dios, cambiar ahora y decirle: Señor, ayúdame para que los días que quedan por delante yo pueda vivir para tu gloria y dejar un impacto positivo para las siguientes generaciones. Amén. Y esa es la oración que me gustaría que hiciera por nosotros, pastor, porque yo estoy seguro que cuando nos examinamos, de alguna manera pensamos todo lo que podríamos haber hecho mejor. Pero hoy, como bien lo dijo nuestro pastor, podemos comenzar, pedirle a Dios que nos ayude a hacer algo nuevo de aquí en los días que nos preste el Señor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias porque
podemos contar con tu ayuda. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Gracias, Señor, porque has conducido todas las cosas de la historia de tal manera que hoy te podamos conocer. Ayúdanos, Señor, para transmitir a otras generaciones actuales y futuras ese mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.